Hola mis queridos hermanos, mi nombre es Carmen, soy de la ciudad de Angol, de las Asambleas de Dios. Es un gusto y un privilegio compartir en esta oportunidad con cada uno de ustedes este devocional, este tiempo que tenemos de poder escuchar aquellos milagros, aquellas maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Este es un tiempo en el cual nosotros reconocemos que el Señor está por sobre todas las cosas. Y para poder estar en este día en conjunto, escucharemos palabra, estaremos también con un testimonio y podemos ver cómo la mano del Señor se mueve en este tiempo, que a quien alabamos, a quien servimos, es un Dios vivo, es un Dios que actúa en este tiempo, no en aquellos años donde Él estuvo en esta tierra, sino que ha dejado también estos milagros para nosotros verlos en este tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo esto que vamos a ver hoy, que vamos a escuchar palabra y vamos a darle gracias al Señor por tener esta oportunidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros. Señor, ante tu presencia, Señor, estamos para darte gracias por este tiempo de devocional, Señor, de poder escuchar palabra, testimonio de lo que tú, las maravillas que tú has hecho, Señor, en cada una de las personas, Padre Celestial, que tú has sanado, has libertado, Señor, y has dado, Señor, esa paz que solo tú sabes dar. Gracias por este tiempo, que este culto, este servicio, Señor, llegue ante ti con gratitud, con la humildad, Señor, que nosotros debemos de tener, Padre Celestial, y de poder entregar tu palabra. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres nuestro Dios fiel, verdadero, porque tú eres quien nos acompaña en cada uno de nuestros pasos, Señor. Gracias porque, como tu palabra lo dice, Señor, que nuestra fe sea cada día más fuerte, Señor. Gracias te damos, papá, a ti en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo donde eh, hay muchas situaciones que quizás nos hacen poner en duda lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que tener nuestra fe firme, tenemos que tener nuestra fe fortalecida en el Señor. Y hay una palabra que hemos estado compartiendo, que he tenido la oportunidad de compartir con algunos hermanos, y es donde el Señor nos demuestra que nuestra fe no debe ser grande. No debemos de eh, ver que nuestra fe sea la más grande y que por eso estamos ante el Señor y que por eso confiamos en Dios, sino que nuestra fe debe ser fuerte, fuerte. Y en Mateos 17:20, la palabra nos dice que Jesús les dijo, por nuestra poca fe, pues de cierto os digo que si tú tuvierais fe como un grano de mostaza, allá diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. La fe no se mide en cuán grande, como les estaba diciendo. La fe se mide en cuán fuerte puede ser en nosotros. ¿Mm? Eh, Hace muchos años y quizás por siempre nos enseñaron la palabra de que si tu fe fuera grande como una semilla de mostaza, si tu fe fuera grande, mueves un monte, le pedirías a un monte moverse de un lado hacia otro, se haría. Pero al pasar del tiempo y como el Señor nos va enseñando, nuestra fe no debe de ser eh, evaluada, por decirlo así, en cuán grande pueda ser. ¿Mm? Nuestra fe debe ser en cuán fuerte, fuerte. El Señor nunca dijo, como les decía, que nuestra fe debería de ser como el tamaño de una semilla de mostaza, sino a lo que es lo que siempre nosotros hemos escuchado. Mateo 17:20 nos dice que por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este monte se mueve hacia allá o hacia acá. Pero Jesús decía, y no estaba corrigiendo, en el tiempo en que Jesús estuvo con sus discípulos, les entregó esta palabra y los corrigió y les decía que él lo que estaba diciéndoles a ellos que no fuera su fe grande, sino que les estaba diciendo que su fe fuera fuerte. Que su fe fuera fuerte, que cuando ellos tuvieran la necesidad de ayudar a otro, como lo relata en este versículo completo, en este capítulo completo, donde Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos, diciéndoles que si ellos tuvieran la fe tan fuerte, ellos habrían podido sanar a ese niño de los demonios que le atormentaban. No fueron capaces, no porque su fe no fuera grande o fuera pequeña. Ellos no fueron capaces porque su fe no fue lo suficientemente fuerte. Y Jesús después de eso les suelta otra enseñanza increíble para ellos y como ejemplo les pone la semilla de mostaza. ¿Y por qué una semilla de mostaza? Si una semilla de mostaza, si la vemos, nosotros como la conocemos es muy pequeñita, es muy pequeña. Y por eso quizás por mucho tiempo se nos enseñó a que nuestra fe, si nuestra fe fuera como un grano de... Salmo 27. David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Desea morar en la casa de Jehová para siempre. David aconseja: espera en Jehová y esfuérzate. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se abalanzaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré: que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. Porque Él me esconderá en su escondite en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Entonces levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios con voces de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Has dicho: buscad mi rostro. Mi corazón ha dicho: tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate, y Él alentará tu corazón. Sí, espera en Jehová. Dios les bendiga. Quien les habla es el hermano Patricio, desde acá de la ciudad de Angol. Se me ha pedido que pueda compartir con ustedes, mis amados hermanos, hermanas,
amigos, vecinos, siervos del Señor. Una palabra. Y yo coloqué en mi corazón, Dios es muy sabio, es una palabra que es muy conocida, es una parábola muy conocida, acerca del hijo pródigo. Quiero leer algunos versículos, que no los voy a leer todos, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta es una palabra que, la verdad, se enseña desde pequeño. ¿Cómo no recordar las escuelas dominicales, cierto?, donde se hablaba acerca del hijo pródigo. Alguna vez se hizo alguna obra en la iglesia, en el templo, con respecto a esta situación puntual de un hijo que se va de la casa del papá. Y eso lo hemos estado viviendo a través de los siglos. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? E incluso nosotros a veces bromeamos con ciertas cosas. Bromeamos. Suele ocurrir que cuando un hermano o una hermana deja de asistir al culto o se ausenta por algún periodo de la iglesia y no se ve con los hermanos, no se reúne con los hermanos, porque es bueno reunirse, es bueno. Siempre tenemos alguna controversia: ¿será bueno ir o no ir al templo? ¿Es necesario que nos congreguemos o no nos congreguemos? Yo me equivoqué y reconozco ese error después de la pandemia del COVID. Yo me imaginaba que la gente iba a correr a los templos. Los templos se iban a llenar de gente. Porque pasamos casi 2 años más o menos en que no nos congregábamos. Por una u otra razón, sea por la autoridad, sea por lo que sea, no nos congregamos. Algunos amigos, hermanos, siervos de Dios partieron en la presencia del Señor. Pero echábamos de menos, anhelábamos poder estar en los atrios del Señor. Y yo pensaba, el día que nos reunamos va a ser un día de tremenda alegría. Y cuando se nos dio la oportunidad de poder regresar, y cierto, con ciertas restricciones, me di cuenta que no era como yo pensaba. Pensé que la gente iba a regresar a los templos después de haber estado tanto tiempo encerrado en casa, anhelando poder estar junto a los hermanos. ¿Cierto? La palabra, nosotros conocemos la Escritura y sabemos que cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. A pesar que no siempre es así. No siempre es así. Uno quisiera que pudiéramos reunirnos, ¿cierto?, en unidad, en armonía, ¿cierto?, en alegría, ¿cierto?, cosas como esa. Pero no ocurre. No ocurre. En algunos casos no es así. Pero sabe, hablando acerca del hijo pródigo, es una cosa seria. Nosotros, lo decía, hay personas que podemos hasta bromear con eso, y cuando vemos llegar un hermano que no ha estado en el culto, o hermana, hablamos: ahí viene el hijo pródigo, ahí viene la hija pródiga. Y si sabemos que él no quiere asistir, y sabemos por ahí, por acá, que no le está yendo bien en la vida,
lamentablemente, no toda la gente pide misericordia. Más bien decimos, se lo merece. Es porfiado, porfiada. No quiere obedecer. Y un sinfín de cosas más. Pero, ¿sabe? Es delicado el tema porque nosotros, cualquiera de nosotros, la palabra del Señor nos enseña que el que esté firme, mire que no caiga. Cuesta colocarnos en los zapatos del otro, en la situación del otro. Uno analizando, cada hermano y hermana tiene sus quehaceres, sus responsabilidades y también sus obligaciones, ¿cierto? Sus prioridades. Nos podemos equivocar en aquellas prioridades. Es verdad que nuestra prioridad debería ser el Señor. Lo primero debería ser el Señor. Pero nosotros a veces potenciamos otras prioridades, no el Señor. Y ahí comienza un problema con nosotros, no es con Dios. El Señor sigue siendo un Dios misericordioso. Aunque nosotros podamos ser infieles, Dios permanece fiel. La misericordia de Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. A veces debemos detenernos un poquito, ¿cierto? No tengo cómo no recordar lo que hablas a través del profeta Ezequiel, ¿sí? El Señor para el pueblo hebreo. Y tiene una acusación fuerte. Y habla sobre los pastores y sobre las ovejas, sobre los líderes, la lideranza. Y habla fuertemente sobre esa situación, Ezequiel. Habla acerca de la oveja enferma, de la débil, de la perniquebrada, de la que escapó, de la que se perdió, de la que no volvió, y cosas por el estilo. Yo siempre he pensado que cada persona es diferente a otro. Siempre somos originales. Dios nos hizo original. Tenemos problemas como cualquier persona. Un mismo acontecimiento le pasa al uno como al otro, aquel que sirve y aquel que no sirve a Dios, aquel que cree y aquel que no cree. Una misma situación le puede pasar al uno como al otro. No porque seamos hijos de Dios hay cosas que no nos van a pasar. Qué importante es poder entender y tener misericordia. Misericordia ante que nada. El amor de Dios y la misericordia del Señor es grande y poderosa. Y la necesitamos. Pero también me gustaría ver misericordia en las personas con las cuales yo me congrego, con las cuales tengo mi día a día. Saber entender que las personas tienen dificultades, ¿cierto? Que escogen. Este es un mundo donde tenemos que tomar decisiones y lamentablemente no siempre las decisiones que tomamos son las mejores, pero hay que tomarlas. Para pasar a la otra orilla tenemos que cruzar el río, aunque vamos a tener que mojarnos los pies, si no, no tenemos cómo cruzar. Y eso nos pasa a todos. Hay decisiones que tenemos que tomar y esas decisiones muchas veces son lamentablemente equivocadas. Este muchacho, un joven, teniendo un hermano mayor y un papá con todo lo que uno quisiera tener, estabilidad, amor, ¿cierto? Preocupación, alimentación y un sinfín de cosas más, porque esto refleja lo que es el Señor en sí, lo que nosotros tenemos con el Señor. La misericordia de Dios, siempre, todos los días. Es como la Biblia lo enseña, ¿cierto? Cada mañana son nuevas y se renuevan sus misericordias. Cada mañana es así. Cada despertar que nosotros tenemos, sabemos que la misericordia del Señor se va a renovar. Pero a pesar de eso, a veces dejamos de lado lo que tenemos porque no valorizamos muchas veces lo que tenemos. Tenemos la bondad de Dios, al Señor por sobre todas las cosas, pero aún así queremos hacer nuestra vida. Y el caso del joven pródigo, le dijo a su papá, papá, yo quiero mis cosas. Ya he trabajado un tiempo, quiero independizarme, quiero conocer un poco el mundo, quiero saber cómo es afuera.
y necesito que me des la parte que me corresponde en la herencia. Esa era una falta de respeto. Esa era una falta de respeto lo que él estaba haciendo. Una falta de respeto contra el padre. En otras palabras, está deseando que el papá muera para que pueda cobrar la herencia. Antes no se podía hacer. Pero esa es una historia aparte. Pero el papá no le reprocha nada. El padre no le reprocha nada. Como lo podríamos hacer nosotros los papás. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Aquí lo tienes todo. ¿Qué te falta? Y nosotros comenzamos a tener una conversación con aquel que es hijo, entre papá e hijo, y no llegamos a acuerdo. Porque ya está en el corazón de la persona salir fuera. Vamos a buscar el resquicio para poder salir, apartarnos. Miramos la cobertura, sabemos que lo que el papá tiene es todo lo que yo necesito. Pero yo también quiero crecer. Y tengo una cantidad enorme de pensamientos. Quiero ver cómo es la vida afuera. No creo que sea malo. Y ahí comenzamos a tener un sinfín de pensamientos. Y no dormimos bien. Y estamos planificando salir. El muchacho recibe el dinero, la herencia, ¿cierto? Y después de algunos días pensándolo, ¿cierto? Como decimos nosotros, conversando con la almohada, decide, me voy, papá, me voy, padre, he tomado una decisión y quiero salir afuera. El papá no estaba sorprendido, pero tampoco iba a entrar en un problema, en una discusión que no iba a llegar a nada bueno. Bueno, si quieres ir, hijo, es tu decisión. Aquí nadie te está echando, aquí tienes todo lo que necesitas, pero sencillamente tú eres el que decide. Si tú crees que tienes que salir, entonces no hay nada más que hacer. Y el padre, triste, lo deja ir. Me imagino cómo es el Señor. Nosotros como papá que tenemos tantos defectos, que nos equivocamos tantas veces, lo deja ir y lo comienza a mirar mientras se va alejando. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza para una familia donde había unidad, donde no faltaba nada, donde había amor, donde se comunicaban todos los días unos a otros, se abrazaban, cosas como eso. Pero cuando uno toma una decisión conforme a los demás que está errada, ya comienza a destruirse todo aquello que se había planificado, en la cual nos habíamos mantenido. Yo quiero usar un refrán que a veces lo uso: en todas partes se cuece nava. En todas partes se cuece nava. Y por muy fuerte que sea el lazo de la familia, muchas veces se quiebra. Y este muchacho dijo: yo quiero ir afuera. No sé lo que me espera, pero quiero ir. El papá le da lo que él necesitaba. El hermano, no sé lo que habrá pasado con el hermano, con la mamá, con los parientes que estaban ahí, porque se habla del papá y del hijo. Y el hermano mayor, que luego entra en acción. ¿Sabe? Triste es cuando nosotros vemos partir un hermano de la congregación, porque no me gusta, porque no soy para esto, porque sencillamente no me saludan, no se preocupan por mí, y vamos. La gente va a buscar argumentos, los va a buscar para fortalecer su propio argumento. Los va a buscar buscando resquicio para irse. El líder, que es el pastor, siempre debe decir: no se vaya. En algunos casos, no siempre, y no todos, hay personas problemáticas. Y uno quisiera, a veces, el líder o agente dentro del templo, que quisiera que mejor que se vaya. Mejor que se vaya. Así se acaban los problemas. Pero no es tan fácil.
No tenemos que olvidar que Dios tiene misericordia y que el Señor murió por todos. Y cuando digo todo, es todos, toda la humanidad. No es solamente el pueblo cristiano, no es solamente aquellos lavados en la sangre del Cordero de Dios. No, es toda la humanidad. A esa gente que de repente es indeseable, que uno quisiera que los malos murieran, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo murió por ellos también. Y el Señor entregó su vida por ellos. Entonces cuando alguien toma una razón, o busca una razón para poder alejarse del Señor, me imagino que el Señor se pone triste. Me imagino. No lo sé. Pero creo que sí. Porque Él ama a la humanidad. Él conoce en su omnisciencia, sabe dónde va a terminar aquel muchacho o aquella persona, hombre o mujer, que se está alejando del Señor. Él sabe para dónde va, sabe el lugar que frecuenta, sabe lo que piensa, sabe cuáles son sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sabe con quién se reúne, qué es lo que habla, qué es lo que escucha. Dios lo sabe todo. Pero Dios nos da un libre albedrío para que nosotros podamos escoger, entender que tenemos libertad. Solo que la libertad que tenemos deberíamos canalizarlo de la mejor manera posible, pero no la entendemos. Ya iba el hijo pródigo, ¿cierto? Lo pasa mal, la plata se acaba, los amigos se acaban también y se van, y al final uno queda solo. El mejor amigo es el Señor, nosotros sabemos eso. Pero cuando uno está con este problema, con esta dificultad, claudicando entre dos pensamientos, ¿sigo o no sigo? ¿Continúo asistiendo al culto, a la iglesia? ¿O me alejo? Así me evito problemas. Con mayor razón, donde hay dificultades en una congregación, mejor me alejo. En casa estoy mejor, no tengo problemas con nadie, ni tengo que estar mirando aquí lo que sucede en este lugar. Hay un sinfín de razones. Pero decide irse, alejarse. Y se olvida que el Señor es el que nos sustenta siempre. El hombre le va mal, se le acaba el dinero y ahí comienza el problema. La parábola enseña aquí que hubo hambre y la gente tiene necesidad de comer. Y él mirando a los cerdos, cierto, que comían, porque necesitaban un trabajo y ganarse el sustento. No estaba robando. Anhelaba comer las algarrobas. Las algarrobas a veces nos enseñaban a nosotros que las algarrobas era lo último, lo más malo. Y la algarroba, aunque usted no lo crea, es un fruto muy, pero muy delicioso. La pulpa que tiene dentro del capí es muy rico y el ser humano puede comer de eso. En el Oriente Medio se da mucho aquello, climas templados, pero no voy a hablar de ese, no es el tema. Pero él anhela comer, y nosotros le ponemos un poco ¿cierto? De color, lo voy a decir así, le ponemos un poco de color a las cosas. Mira, ahí está comiendo algarroba, alimentándose de la comida de los cerdos. No, es un alimento que el hombre puede comer. El problema no era ese. Cualquiera siente hambre. Y cuando uno tiene hambre va a comer lo que esté a mano. Y si es necesario va a robar. No se justifica. Pero dentro de todo eso, ¿cierto? Lo que comienza Dios a obrar en la vida del ser humano, le hace ver el Señor de que en la casa del Padre hay una cantidad enorme de obreros y ninguno pasa hambre. Todos tienen abundancia de pan. Se acuerda de su estadía con el papá, con la familia, donde no le faltaba nada, donde todos le servían. Habían obreros que le servían. Había un buen ambiente. Y se recuerda de todo eso. Entonces, volviendo en sí, ¿cierto? Dice, voy a volver a la casa de mi padre. Reacciona bien. Buena decisión.
Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón a mi papá, a mi padre. Y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, pero quiero alimento. Quiero envolverme en el amor que tenía lugar junto al Padre. Así es el Señor. Uno quisiera que nadie se apartara de Dios. Pero ¿sabe? La gente sí se aparta. Se aparta. Hay personas que se alejan por una u otra razón. Porque este tema es muy largo, muy grande. Pero tengo pocos minutos para poder conversar con ustedes. El hombre comienza a volver a casa y el papá es así. Si nosotros los padres nos preocupamos, bendice a mi hijo, donde quiera que esté, es lo que hacemos. Señor, guarda la vida de mi hijo donde quiera que esté, que no le pase nada, guarda y protege su vida y un sinfín de cosas. Oramos en favor del hijo, porque no sabemos dónde está, lo que está haciendo. Nosotros estamos ajenos a eso. Dios es misericordioso, Él lo sabe. Él sabe que el muchacho está volviendo. Y la parábola enseña que el papá, yo me imagino, todas las tardes, se ganaba en la puerta y miraba hacia el horizonte. A él sí aparecía su hijo. Y en una de esas tardes aparece en el horizonte la figura de su hijo. Lo ve de lejos, lo reconoce. Venía todo sucio, andrajoso, hambriento. Posiblemente no se había bañado. Traía mal olor. ¿Cierto? A lo mejor venía hasta sin zapato, por decir algo. La vestidura con la que había salido ya no era la misma, la había vendido. Porque por hambre uno vende hasta lo que no tiene. Y todo se había deshecho de todo. Pero cuando lo ve, se da cuenta que es el muchacho. Está regresando a casa. Y antes de que el hijo avance, él lo ve a lo lejos y corre a encontrarse con su amado hijo. Y lo abraza. No era así. No era lo que se daba en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, cuando él habla esta palabra. Los hijos tenían que correr a los padres, no los padres a los hijos. Pero la parábola está hecha así. Y el hombre, el papá, va a correr y abrazar a su hijo independientemente como sea. No lo ve, no se preocupa si está mal olor. No se preocupa si viene medio desnudo. Lo que él sabe es que está sano, entre comillas, y está vivo. Está vivo, ¿sabe? Lo abraza, lo besa y me imagino el reencuentro. ¡Qué alegría! Los sirvientes van detrás. Y él dice de inmediato, da la orden. Quiero que lo bañe, le den un buen baño y además de eso quiero que le coloquen el mejor vestido. Coloquen un anillo en su mano, en su dedo. Además de eso, cálcenlo. ¿Cierto? Y no se le olvide de darle de comer, denle en alta comida. Quiero que se sienta en casa. Así es Dios con nosotros. Me recuerdo de lo que le acababa de hablar dentro de los pastores, hablando a los pastores, el profeta Ezequiel, y de las ovejas. El Señor dice, yo iré por mis ovejas, las reconoceré. Y además de eso los llevaré a un buen aprisco. Y además les daré un alimento suculento. Un alimento rico, exquisito, delicioso. Eso es suculento. Eso le daré a mis ovejas. Ahora yo las voy a pastorear, las voy a cuidar. Dios es así con nosotros. Así es el Señor de misericordioso. Cuando un pecador se arrepiente, entonces hay alegría en el cielo. Hay gozo cuando yo reconozco mi falta y mi pecado. Porque el que reconoce su pecado alcanza misericordia. Dios siempre está esperando que nosotros podamos entender esa parte. Dios no obliga a nadie a servirle, ni a seguirle, ni a amarle. Dios es muy prudente.
La palabra del Señor dice que el Evangelio es para gente de buena voluntad, gente que ama a Dios, que tiene gratitud, que tiene alegría, que tiene gozo, que agradece a Dios por todo lo que Dios le ha dado. El Señor es misericordioso. Y en esta parábola vemos la misericordia. No importa nada, ¿sabe? Yo imagino el reencuentro, trato de entender, porque yo soy papá. Trato de entender donde el papá no le recrimina nada. A lo mejor nosotros lo haríamos diferente. ¿Cómo se te ocurre? Te dije. Yo te lo advertí, que esto te iba a pasar. Mira cómo vienes tú, andrajoso, hambriento. ¿Qué parece? Un vagabundo. Pero no le recrimina nada, ¿sabe? ¿A dónde está la plata que te entregué? El dinero que te di. La buena ropa que llevabas. Nada, no le recrimina nada. Luego nosotros conocemos la otra parte del hermano mayor. Pero me voy a dedicar a esta porque tengo poquitos minutos. Solamente a esta. A veces la gente que está en la congregación, el hermano mayor, por decirlo así, la oveja gorda, como dice el libro de Ezequiel, entre la gorda y la flaca, hará un juicio y juzgará entre la oveja gorda y la oveja flaca. Hay de los dos tipos. Eso dice Ezequiel. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es muy importante. Si pensamos que nosotros nunca nos va a pasar, cuidado, porque la palabra nos puede alcanzar. Uno nunca puede decir, no beberé de esta agua. No voy a pasar por esa situación. Lo dije. El que esté firme, mire que no caiga. Cuando viene una persona a reconocer al Señor, es porque Dios le está dando una segunda oportunidad, tercera. Siempre hay una segunda chance. Siempre. Siempre hay una segunda, tercera, hasta no sé cuántas oportunidades que nos da el Señor. Pero lo importante es que nosotros podamos reconocer que hay un Dios misericordioso que nos va a perdonar. Y reconocemos nuestra falta y nuestros pecados. Y nos volvemos a encontrar con el papá. Nos volvemos a encontrar con el papá. Qué maravilloso es poder recibir el amor del Padre. Reencontrarnos con el Señor. Volver a recibir todos los beneficios que teníamos. ¿Sabe? El papá le dice, denle todo lo que era de él. No importa que se enoje. No interesa. Es mi hijo. Estaba muerto y ahora está vivo y ha resucitado. Basta. Basta. Eso es todo. Por eso debemos agradecer al Señor de entender lo que significa el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, la hija pródiga regrese, usted como hombre de Dios, mujer de Dios, aprende a tener misericordia, a extender los brazos. A veces un simple abrazo, un bienvenido. Me acordaba de ti, oraba por ti. Qué alegría es que sea mi hermano, es un privilegio. Cosas como esa levanta a un ser humano. A veces no necesitan palabras, un fuerte abrazo, un abrazo de hermano, sin diferencias. Sin decir, bueno, se lo merecía, no. No es así. El Señor Jesús nos dio este ejemplo para que nosotros podamos meditar sobre nuestra situación. Dios nos bendiga. Dios añada bendición a esta palabra, un consejo a la palabra del Señor, una reflexión podría ser. Y agradecer a Dios por esta oportunidad que tengo de poder conversar con ustedes, amados hermanos y amigos. Agradezco a Dios porque Dios me tiene sirviendo al Señor. Y gracias porque puedo compartir con usted esta palabra. El Señor les bendiga. Amén. Estimados hermanos, me presento ante ustedes como la hermana Nora Canales, de acá de la iglesia de Angol. Les saludo en el nombre del Señor
y deseo que la paz de Dios, que el amor de Dios y su gran misericordia sea con ustedes como también Él ha sido conmigo. La palabra del Señor, hermano, nos dice: cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y esta es una de las razones por la cual me lleva a contar mi testimonio. Hoy día se me dio la oportunidad de hacerlo y lo voy a hacer con mucho gusto, con mucha gratitud frente a Dios, porque Él me da la oportunidad de hacerlo hoy, esperando que este testimonio sea para aquel que lo escuche, para aquel que tenga la oportunidad de oírle, sea de bendición y sea para aumento de fe. El año 2001 fui diagnosticada clínicamente por un síndrome llamado Marfan. Explico con mis propias palabras: es un dilatamiento a la arteria principal de nuestro cuerpo, que es la aorta. Ese síndrome produce aneurisma, produce disección aórtica, entre otras cosas, entre otras enfermedades más, ¿ya? Es un síndrome muy, muy grave, muy complicado de llevar, muy difícil. Pero pese a esto, hermano, yo no puedo renegar contra Dios y decir: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me tocó a mí? No, yo solamente agradezco a Dios y digo: Señor, gracias porque hasta aquí usted me ha ayudado para llevar esto. En esa oportunidad, el año 2001, fui operada por primera vez de esta arteria. Me pusieron una válvula mecánica en mi cuerpo y agradezco a Dios que mi organismo la recibió bien, porque habían dos posibilidades: o mi organismo la aceptaba o la rechazaba. Y la misericordia de Dios fue grande y mi organismo la aceptó. Pasaron 22 años. El año 2023, en el mes de mayo, nuevamente tuve que ser intervenida por la misma arteria. Fue muy difícil. Ahora sí fue un periodo demasiado difícil. Sufrí 18 paros cardíacos. Aparte de eso, se me complicaron los pulmones, se me complicaron los riñones y tuve una infección hospitalaria. Esto, hermano, yo podía haber quedado con secuelas. Y gracias al Señor, gracias a la misericordia de Dios, hoy día digo, no tengo nada. Porque a causa de esto, me tuvieron que, por toda esta situación difícil que pasé, me tuvieron que volver a abrir el tórax. Entonces fue hacer un procedimiento totalmente fuerte. La recuperación, hermano, fue muy larga, muy difícil. Tuve que estar con kinesiólogo, con terapeuta profesional, con psicólogo, y fue muy difícil, tanto físicamente como psicológicamente, por toda la situación que tuve que pasar. Pero mi fe, solo mi fe en Dios, fue la que me sostuvo y me aferré a Él y me pude levantar de ese lugar. También debo decir y agradecer a todos los que apoyaron a mi familia, que mi esposo, mi hijo, apoyaron en la oración. Agradezco a la iglesia y a todos los hermanos que dedicaron un momento de adoración, de oración por mí. De allí el Señor me levantó de la muerte. ¿Por qué digo muerte, hermano? Digo muerte porque para los profesionales y para mi familia era muy difícil
que yo me fuera a levantar de ese lugar. Él se estaba pensando lo peor, pero la misericordia de Dios fue más grande que eso. Fue impresionante para los doctores cuando yo empecé a reaccionar. Quedaron muy sorprendidos y día tras día se fue dando mi recuperación hasta que me levanté. La ciencia médica aún no entiende y no saben qué fue lo que pasó. Informada por los doctores que me vieron, me dijeron que este estudio se fue a Estados Unidos y a Canadá para ver por especialistas qué realmente fue lo que a mí me pasó en esa oportunidad. Pero hasta el día de hoy no hay respuesta. Pero yo tengo respuesta. Yo sí tengo respuesta. Porque me considero que soy una hija de Dios y sé que la misericordia de Dios son extendidas cada día para nosotros. Y yo me aferro a eso. En abril de este año, 2025, nuevamente, según la ciencia médica y los doctores, yo debía ser intervenida nuevamente. Pero yo he confiado en el Señor y puse mi fe plena y únicamente en el Señor y tuve la valentía, hermano, de decirle al doctor, en esta oportunidad no voy a otra operación. En esta oportunidad apelo a la misericordia de Dios. Eso fue lo que yo le expresé al doctor cuando tuve la entrevista con él. Porque yo creo que el Señor me sanó. Voy a contar. En septiembre del año 2024 nos visitó acá en Angol un humilde pastor. Y testifico y lo creo y sé que fue así, que el Señor habló a mi vida ese día por intermedio de este varón siervo de Dios. Y lo creo con toda mi alma que el Señor me sanó ese día, tanto de mi cuerpo físico como de mi mente. ¿Por qué digo de mi mente? Porque entregué todas las cargas a Él y me empecé a sentir liberada. Porque como humana, igual había preocupación en mi vida. Porque somos humanos. Y ya me tenía nerviosa un poco por lo que habían dicho los doctores nuevamente. Pero vuelvo a decir, en el mes de septiembre del año 2024, yo recibí sanidad de parte de Dios. Lo llevo en mi alma y lo creo. Declaro sanidad física y mental para mi vida. Dios me ha sanado. Testifico ante ustedes que Dios me ha sanado. Lo comparto con ustedes para aumento de fe. Para aquel que esté pasando una dificultad, una enfermedad o lo que sea muy difícil, aférrese al Dios eterno. El que da vida y el que la quita cuando Él estime conveniente. No cuando los hombres quieran, sino que cuando sea la perfecta voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, les bendigo en el nombre del Señor y alabo a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Ricas bendiciones para ustedes y para todo aquel que tenga la oportunidad de oír este mensaje. El Señor les bendiga. Salmo 28. David suplica a Jehová que oiga su voz y le conceda sus peticiones. David ruega: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad,
Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí. No sea que al callar tú delante de mí, llegue yo a ser semejante a los que descienden a la fosa. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Dales lo que merecen. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que ha oído la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y me ayuda, por lo que se regocija mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Susténtalos y enaltécelos para siempre. Bueno, mis queridos hermanos, hemos tenido un tiempo maravilloso en el Señor. Hemos tenido un tiempo donde hemos escuchado esa palabra del Señor maravillosa, compartida por nuestro hermano Patricio. El testimonio de nuestra hermana Nora, que es donde nos hace ver y entender cómo el Señor actúa aún en este tiempo. Mis queridos hermanos, ha sido un honor compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos que cada uno, Señor, en el Señor reciba lo que les corresponde en esta palabra que ha sido compartida, que ha sido entregada para cada uno de nosotros, en este testimonio donde también el Señor nos manda y nos enseña a cómo nosotros debemos de ir viendo y manejando esta fe que debemos de tener con el Señor. Vamos a orar para darle gracias por este tiempo. Vamos a orar para poder entregarle al Señor este servicio que se ha hecho en el día de hoy. Esperamos que muchos sean reparados, sean restaurados en el Señor y que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada uno. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Que este tiempo sea de mucha bendición. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Agradecemos, Señor, en tu infinita misericordia lo que tú haces en cada uno de nosotros. Esperando que cada una de las palabras que hayan salido de nuestra boca, Señor, sean de bendición para nuestros hermanos, para quienes escuchan, para quienes vean, Señor, esta palabra, este testimonio, Señor, donde nos insta tu palabra a tener esta fe, esta confianza en ti. Ayúdanos a que nuestra fe sea inquebrantable. Ayúdanos a que nuestra fe, Señor, sea esta fe donde nada, Señor, nos haga dudar de lo que tú eres en nosotros. Donde nuestra fe sea genuina, sea fuerte. Donde nuestra fe tenga crecimiento, vaya creciendo a diario. Gracias, Señor, por todo. Te amamos, te damos gracias a ti. En el nombre de Jesús agradecemos por todo. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias a todos por esta oportunidad. Gracias por la bendición que podemos quizás llegar a muchos y podemos compartir, Señor. En tus manos dejamos todo y tú eres el Dios eterno, fiel y verdadero. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Bendiciones para cada uno de mis hermanos. Amén.